Apoyo, protección y la posibilidad de reconstruir sus vidas en un entorno seguro son elementos esenciales para ofrecerles a las mujeres que son víctimas de violencia de género cuando se les brinda atención. Una atención que debe estar basada en buenas prácticas. Esto es Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Yo soy Lisandra Fariñas y estos serán unos minutos de audio para hablar sobre herramientas que constituyen pilares esenciales en el empeño de ayudar a las víctimas a expresarse, sanar y seguir adelante. De acuerdo con cifras publicadas por ONU Mujeres este año, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda. Y en la mayoría de los países se observa que aquellas que buscan apoyo acuden principalmente a familiares y amistades, en lugar de recurrir a instituciones formales como la policía o los servicios de salud. Menos del 10% de las mujeres que buscan ayuda presentan denuncias ante la policía. Esta realidad no es ajena a Cuba, donde la Encuesta Nacional sobre Igualdad del Género, la ENIC 2016, reveló que el 26.7% de las mujeres de 15 a 74 años había sido víctimas de violencia de género en su relación de pareja en los últimos 12 meses, pero solo el 3.7% había buscado ayuda en instituciones o servicios públicos. Las consejerías son opciones altamente efectivas para abordar situaciones de salud, especialmente la violencia de género, ya que pueden brindar apoyo psicológico, facilitar procesos y derivar a las personas necesitadas a otros espacios donde puedan encontrar soluciones, incluyendo el sistema jurídico. Según expertos, el recibir ayuda puede dividirse en al menos 3 niveles de intervención. El primero puede ser una ayuda psicológica inicial que no necesariamente debe ser proporcionada por un profesional especializado. Luego estaría una ayuda relacionada con los servicios de consejería, donde se requiere capacitación para brindar dicho servicio, y finalmente tendríamos un tercer nivel realizado por especialistas en salud mental como psicólogos y psiquiatras. Estos profesionales deben tener conocimientos específicos sobre el manejo psicoterapéutico cuando una mujer ha sido maltratada simplemente por el hecho de ser mujer. Pero, ¿cuáles son los principios fundamentales de buenas prácticas para atender a las víctimas de violencia de género? Hay principios que en cualquier nivel de ayuda tienen que estar presentes. Los mismos que se aplican cuando en salud pública se recibe una persona que presenta algún problema de salud. Ellos son beneficencia, justicia, no maleficencia y autonomía. En el caso específico de la violencia, que por supuesto el principio se apoya en qué beneficios le vamos a proporcionar a esa persona, tenemos que tener en primer lugar el respeto a esa persona, comprenderla, aceptarla, escucharla y sobre todas las cosas creerle. Escuchábamos a Laura Magda López Angulo, psicóloga y doctora en ciencias, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Con sus criterios coincide la psicóloga Yamila Ramos Rangel, quien trabaja directamente con mujeres que viven en situación de violencia también en la provincia de Cienfuegos, a unos 250 kilómetros de la capital cubana. Ella conoce de primera mano la importancia de la primera ayuda psicológica y nos amplía sobre los principios básicos que deben regir cuando una mujer decide buscar ayuda. Soy Yamila Ramos Rangel, psicóloga, profesora e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, vicepresidenta de la Cátedra de Género y Salud. Actualmente lidero el proyecto institucional Afrontamiento Constructivo a la Violencia en el Noviazgo en Estudiantes de Medicina. Cuando se trata de brindar atención a las víctimas de violencia de género, existen varios principios de buenas prácticas fundamentales que deben tenerse en cuenta.
considero que el principio de empoderamiento de la víctima. Este es esencial para promover su autonomía y participen activamente en el proceso de atención. Se les debe, por tanto, brindar información clara sobre sus derechos, opciones y recursos disponibles para que puedan tomar decisiones informadas sobre su situación y puedan recuperar el control de sus vidas. Imaginemos el siguiente escenario. Una víctima de violencia basada en género acude a un centro de atención en busca de ayuda. Por ejemplo, se le podía explicar que tiene el derecho a obtener una orden de protección, a recibir asesoramiento legal y a acceder a servicios de salud mental. Aquí es fundamental el interés superior de la víctima, el respeto a sus decisiones. Otro principio que considero válido es el de confidencialidad y privacidad. Las víctimas deben recibir atención en un entorno seguro y confidencial, donde se respete su privacidad en todo momento, donde puede expresar sin temor a represalia. En este sentido, la confidencialidad es crucial para generar confianza y considero que promover que las víctimas se sientan cómodas al compartir su experiencia es garantía en todo momento del respeto a lo que develan, a lo que cuentan de sus vidas. Otro principio fundamental es el de sensibilidad, yo le llamo así sensibilidad cultural y de género. ¿A qué me refiero? Pues a que los profesionales deben ser sensibles a las diversas realidades culturales y de género de las víctimas, reconociendo y respetando su identidad y el contexto. Esto implica comprender las particularidades de cada caso y adaptar las intervenciones, por tanto, en consecuencia a esto. En cuanto a este principio, considero, por ejemplo, una persona transgénero que ha sufrido violencia y es esencial que el profesional la atienda y comprenda y respete su identidad de género, utilizando el nombre y pronombres correctos. Esto contribuirá a crear un entorno seguro y libre de discriminación. Es crucial evitar cualquier acción o actitud que pueda revictimizar a las personas que han sufrido violencia basada en el género. Ya siendo víctima, puede ser la persona volver a hacerlo por revictimización o victimización secundaria, como también se le conoce. En ella pueden aparecer sentimientos de sufrimiento, de impotencia, de incomprensión, frustración, provocados directamente por el personal que debe acompañarla o hacer justicia, debido a la mala intervención en sus labores. Muchas veces se pone en duda el delito o la extensión del daño que ha sufrido y en muchas ocasiones culpan a la propia víctima. En esencia, hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima al entrar en contacto con el sistema, ya sea de justicia o con las instituciones sociales en sentido general. Este principio de no revictimización implica escuchar y creer a las víctimas, mostrar empatía y respeto, evitar cualquier juicio o culpabilización, velar porque cuanto cuente lo sucedido cuando le competa. La atención a las víctimas debe ser integral, considerando tanto las necesidades físicas como emocionales y abordando los aspectos legales de salud y de bienestar psicosocial. Esta perspectiva holística garantiza una atención más efectiva y completa. La atención a las víctimas de violencia de género debe ser integral, considerando las necesidades físicas, emocionales y legales. Evitar la culpabilización y el juicio, mostrar empatía y respeto son principios fundamentales. Se deben además garantizar los derechos humanos, la justicia y la igualdad de género. Asimismo, el enfoque intersectorial reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las víctimas. Es crucial también adoptar un enfoque inclusivo y equitativo en la atención a las mismas. La psiquiatra Yvonne Hernán tiene una amplia experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género desde la consejería del Centro Cara Arnulfo Romero, OAR, que funciona desde el año 2016 y promueve la prevención y atención de la violencia de género, sobre todo en espacios comunitarios. Esta especialista nos comenta sobre qué debe tener en cuenta el profesional que recibe por primera vez a una víctima de violencia. La atención a personas víctimas de violencia de género requiere de una extrema sensibilidad, de una buena capacitación y de una disponibilidad permanente de la persona que oferta esa ayuda.
Son personas que cuando llegan a nosotros han sido muy dañadas, muy maltratadas, y esto hace que la atención deba ser muy específica y centrada en 4 elementos fundamentales. En primer lugar, hay que respetar a esa persona que nos está solicitando ayuda, respetar su autodeterminación y su dignidad. Hay que darle todos los elementos de seguridad y confiabilidad que podamos desde el espacio en que se vaya a ver, que sea un espacio seguro, tranquilo y confiable, hasta la manera en la que se trata, en que se le brinda la ayuda. Y otro de los elementos, de los principios fundamentales, es no discriminar a la persona. Respetarla en todas sus diferencias y con todas sus particularidades. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Primero, hay que reconocerle su decisión de pedir ayuda, que a veces es un paso difícil en la vida de estas personas que están en el ciclo de la violencia y del que es muy difícil salir. O sea, el hecho de decidir pedir ayuda ya es un acto muy valeroso y hay que validárselo. Así como los esfuerzos para afrontar esta situación de las maneras que hayan sido. La persona que busca ayuda viene a nosotros con muchos temores, con muchos miedos, muchas dudas y muchas angustias. Por lo tanto, una de las características que debe tener una persona que asuma esta responsabilidad es precisamente saber escuchar. Saber escuchar, y cuando uno dice escuchar es una escucha activa. O sea, esa que de verdad se demuestra que uno está interesado y que está disponible para ese acompañamiento. La persona debe ser sensible, humana, confiable y respetuosa con la persona que tiene delante y aceptarla incondicionalmente, con sus diferencias y con sus errores y con sus equivocaciones o con lo que sea. Hay que lograr empatía. Empatía es saberse poner en el lugar de esa persona sin crear un mecanismo paternalista o maternalista de querer resolver los problemas de esa persona, que es la única responsable para resolverlos, pero sí hacerle saber constantemente que comprendemos su situación y que lo estamos acompañando con muchísimo gusto y con mucho placer. El profesional, igualmente, otra de las características que debe tener es ser creativo. O sea, cada persona es diferente en el tema de la atención. O sea, que el uso original y diverso de los recursos profesionales de que se dispone va a hacer que la atención resulte, en primer lugar, integral, que es como debe ser, y centrada en la persona. Nunca 2 personas que están sometidas a violencia requieran las mismas indicaciones ni el mismo acompañamiento. Por sobre todas las cosas, no se debe juzgar a la persona, independientemente de sus actitudes, de su conducta. Hay que tener una actitud muy imparcial para ser justo en el acompañamiento que estamos dando y manifestar siempre apoyo, comprensión y disponibilidad permanente. Asimismo, es importante que el profesional esté familiarizado con los recursos y servicios disponibles para las víctimas, de manera que pueda proporcionar información precisa y útil acerca de estos recursos, los derechos de las víctimas y las opciones de apoyo. Informar sobre futuras actuaciones. Esto incluye conocer los mecanismos de denuncia, asesoramiento legal, los servicios de apoyo psicológico, de atención médica y otras opciones disponibles en la comunidad. Por ejemplo, si una víctima llegara y expresara su deseo de obtener una orden de protección, el profesional debe poder explicarle el proceso y proporcionarle información sobre cómo acceder a estos servicios legales. Abogados, y es mi opinión, abogados que estén bien formados, especializados en violencia de género. Debe ocurrir una derivación adecuada. Esta es otra actuación clave. Si es necesario, derivar a la víctima a profesionales especializados en violencia de género o a servicios de apoyo adicionales. Resulta imprescindible la evaluación de la peligrosidad de la situación y el riesgo que pudiera producirle esta actuación para su vida e incluso para hijos en caso que tuviese. ¿Qué necesita en este preciso momento? Es clave para ese primer contacto. Es necesario también tener paciencia, comprender que son varias las razones por las que permanecen en esos vínculos abusivos y que puede existir la posibilidad de que regresen con su victimario. Deben tener en cuenta que pueden sentir estas personas víctimas de la violencia basada en el género, pueden sentir vergüenza y hasta negar o minimizar la necesidad de ayuda especializada.
Pueden estar presentes miedos. El tipo de amenaza que reciben hace que teman por su integridad física, por ejemplo. Frases como: si me denuncias, te mato. Se culpabilizan muchas veces por la situación. Es que no tenía que salir, es que no debía haber hablado tanto rato por teléfono. O sea, tienen la sensación de que el victimario es quien tiene la razón y que ellas son responsables de lo que le está ocurriendo. Pero también muchas veces viven y sienten la sensación de que el perpetrador está protegido. O sea, imagínense si es un sujeto que es respetado, que es agradable en el ámbito de lo público, que cuenta con amigos que lo defienden. Todos estos aspectos juntos a otros dificultan muchas veces el pedir ayuda y reconocer que son víctimas de violencia. Por tanto, obstaculizan que acepten ayuda especializada. Estos son aspectos que deben tenerse muy en cuenta para poder trabajarlos de manera eficaz. Y fundamental recordar que esa persona que llega puede ser esta su primera, pero también puede ser su última posibilidad para iniciar la salida del ciclo de la violencia que la tiene atrapada. Propuestas a voz. Hoy te traemos 2 investigaciones que tienen como objeto de estudio la violencia de género en Cuba. La primera de ellas pone su foco en el sector de la salud y su rol fundamental en las acciones de prevención de este flagelo y en la atención a sus víctimas. Resulta un deber el establecimiento urgente de acciones que garanticen eliminar toda inequidad de género que se manifieste en los diferentes ámbitos de la sociedad y donde el sector de la salud desempeña un papel esencial. Es importante tomar conciencia de que los servicios de atención primaria son la principal entrada para las mujeres víctimas de violencia de género y la necesidad de una detección precoz de malos tratos depende de los profesionales de la salud, los cuales, en ocasiones, no tienen la formación adecuada para detectar estos síntomas, plantea la investigación. La violencia de género no solo constituye un problema grave de salud pública, sino también un atentado a los derechos humanos de las mujeres. Esta problemática requiere un abordaje efectivo por los profesionales e instituciones de la salud, por lo que se deben desarrollar estrategias dirigidas a la mejora de sus competencias, a fin de que ofrezcan una atención integral a las mujeres que sufren violencia, concluye el estudio publicado con el nombre La violencia de género en Cuba y su relación con el sector salud. Puede acceder a él en versión PDF en nuestro sitio web redcenlac-cuba.net. La segunda propuesta se titula Violencia de género en la provincia Santiago de Cuba, que alertan los estudios. Y se trata de una sistematización realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de Oriente de los estudios sobre la violencia de género en el territorio registrados entre 2010 y 2020. El trabajo presenta una caracterización de dicha problemática para contribuir al perfeccionamiento de las acciones locales destinadas a su prevención y atención. En su desarrollo, plantean los autores, se empleó una metodología cualitativa y se asume como unidad de análisis las investigaciones desarrolladas sobre el tema directa y tangencialmente desde la Universidad de Oriente y la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia. Los resultados advierten sobre la carencia de un enfoque interseccional en la comprensión de la violencia de género. Señalan como los más afectados a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ de diversos grupos sociales, fundamentalmente en los municipios de Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre. Este documento también está disponible en nuestro sitio web en formato PDF. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a voz. Alcemos la Voz, un podcast de la Corresponsalía de Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, CEMLAC. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes.
Hoy en Alcemos la Voz estamos explorando las buenas prácticas en la atención a las víctimas de violencia de género. Conversamos ahora con la psicóloga Valia Solís, quien desde el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo Cuba de Cárdenas, Matanzas, a 150 kilómetros de La Habana, nos comparte sus experiencias en el trabajo de apoyo a mujeres que han sufrido violencia. Mi nombre es Valia, soy psicóloga y trabajo en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo Cuba, coordinando el programa de atención psicocomunitaria. El objetivo de este programa es la atención directa y especializada a personas, parejas o familias que estén atravesando por algún tipo de crisis o conflicto. Se nutre de un equipo de colaboradores y especialistas de diferentes áreas del saber que tributan a los objetivos institucionales, entre ellos la temática relacionada con la resolución y transformación de conflictos, promover una cultura de paz y el tratamiento a las expresiones de violencia. Una de sus líneas de acción está dirigida precisamente a la atención de las personas que resultan víctimas de situaciones de violencia. Creo que también es importante señalar que desde el Centro Cristiano hemos estado durante muchos años trabajando las cuestiones relacionadas con el género y desde el programa académico se han desarrollado muchas acciones formativas en espacios rurales para la atención a las personas víctimas de violencia. También contamos con un departamento de publicaciones donde existen áreas temáticas específicas que abordan las cuestiones relacionadas con el género y la protección de los derechos de las personas. Y desde el programa de atención psicocomunitario también existe todo un equipo de profesionales, colaboradores, muchos de ellos que pertenecen a áreas de salud y muchísimas alianzas que se han desarrollado a lo largo de estos años precisamente para realizar el trabajo de una manera integral, donde se garantice el cuidado, la protección de los derechos de las personas en situaciones de violencia. Pero, ¿se percibe un incremento de la búsqueda de ayuda por parte de las víctimas para la atención de la violencia de género? Sobre ello, las expertas invitadas a este podcast nos ofrecieron sus impresiones. Creo que existe una alta demanda ahora mismo de personas buscando o solicitando o necesitando este tipo de servicio. Hace unos días, con motivo de la jornada por la no violencia contra la mujer, estábamos reunidos un equipo de especialistas y colaboradores en el Centro Cristiano y precisamente uno de los temas que estábamos abordando era cómo han ido incrementándose los números de personas que están en busca de ayuda, aun cuando todavía, como una de las insatisfacciones que tenemos es que la violencia técnica, la violencia que identifica el profesional es aún mayor que la que resulta como motivo de consulta. Pero sí, definitivamente hay muchísimas personas que están todavía desorientadas, que no saben a dónde acudir, aun cuando existe una amplia divulgación de espacios que pueden ofrecer este tipo de ayuda. Yo considero que sí han aumentado la búsqueda de ayuda gracias a los medios, gracias a visibilizar el problema, porque muchas mujeres reciben microviolencia, muchas mujeres son víctimas de violencia que no pueden precisar que son maltratadas. Y por ello ha jugado un papel muy importante la comunicación social para que las mujeres visibilicen, hagan conciencia además de que son víctimas del maltrato y que para no seguir siendo víctimas del maltrato tienen que recibir ayuda. Otras maneras en que se ha elevado el número de mujeres que solicitan ayuda es porque se han creado líneas de ayuda, es porque se han creado servicios de atención en diferentes sectores, dígase justicia, dígase salud,
donde la Federación de Mujeres Cubanas, las casas de orientación, donde las personas pueden acudir para eso, para recibir ese sostén, para recibir ese apoyo. La conciencia sobre la violencia basada en el género ha aumentado significativamente en los últimos años. Como resultado, más personas pueden estar solicitando servicios de primera ayuda en la actualidad. Percibo mayor disposición de las personas para buscar apoyo. En este sentido, factores como el mayor acceso a la información, las campañas de sensibilización y la promoción de los derechos de las mujeres han contribuido a que las víctimas se sientan más seguras y empoderadas para buscar ayuda. Además, se han implementado políticas, programas, estrategias, protocolos de actuación, las alertas de organizaciones de la sociedad civil para fomentar la denuncia y mejorar la atención a las víctimas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas víctimas aún enfrentan barreras para buscar ayuda como el miedo, la falta de recursos o el estigma social. Por tanto, es fundamental seguir promoviendo la concientización y fortaleciendo los servicios de primera ayuda, asegurándose de que estén disponibles y accesibles para todas las personas que lo necesitan. ¿Cuáles son los retos fundamentales en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Qué ruta seguir en este camino en la Cuba de hoy? En cuanto a los retos que tenemos en la atención a las víctimas de violencia, pienso que estamos en una coyuntura facilitadora. Tenemos una estrategia integral de atención muy completa, muy bien estructurada. Tenemos un apoyo jurídico importante. Pero los retos fundamentales me parece que tienen que ver con la preparación del personal que asuma esta responsabilidad. Debe ser un personal sensibilizado y capacitado, o sea, no solo capacitado, sino fundamentalmente sensibilizado, que reconozca los elementos que tienen que ver con la violencia basada en género y que esté sensibilizado con este gran problema que tiene tantas aristas y es tan diverso. Otro de los retos es lograr la estructuración de los equipos multidisciplinarios. La violencia no es un asunto que lo pueda afrontar un profesional de una sola especialidad. Como sabemos, tiene múltiples causas, tiene un contexto explicativo complicado que tiene que ver con elementos individuales, con elementos interpersonales, sociales y culturales. Por lo tanto, el equipo debe ser multidisciplinario, pero que actúa articuladamente, porque si no podemos revictimizar a la que ya es víctima. El trabajo, otro de los retos, debe ser sistemático, mantenido y sobre todo hay que hacer múltiples acciones de prevención conjuntamente con la atención. Cuando pensamos en los retos que nos van tocando más de cerca, creo que está trabajar en los manuales o protocolos de atención a mujeres o personas en situaciones de violencia, porque no son solamente las mujeres quienes sufren violencia de género, aunque dentro de toda la población es uno de los grupos más vulnerables. Otra de las cuestiones que también estábamos revisando y que nos queda como un reto es trabajar esta temática más allá de las víctimas con quienes ejercen la violencia. Muchas veces trabajamos con las víctimas y se nos quedan fuera las personas que están replicando este tipo de conductas. Y retomando los principios que consideramos que deben estar muy vinculados a este tipo de trabajo, el respeto a los derechos de las personas. Creo que en ese sentido también se debe, uno de los retos que nos queda es la Ley Integral de Género para la protección de los derechos de todas las personas. Yo considero que los retos siguen siendo mayores porque estas mujeres necesitan un acompañamiento donde el apoyo sea no solo desde el punto de vista emocional, sino apoyos tangibles. Ya en los últimos tiempos las nuevas leyes hacen posible estos apoyos más tangibles. Y considero que el trabajo en conjunto desde la educación, información, para la detección, para
orientar hacia dónde puede recibir los servicios, es algo que hay que seguir trabajando en pro de que podemos hacer más para ayudar. Salud pública es un sector de suma importancia, porque es la primera puerta de entrada por donde todas las mujeres en etapas de la juventud, en la etapa de la adultez, pues acuden a nuestro servicio. Y entonces seguir trabajando con el personal de salud para que identifique es tarea que hay que fortalecer, porque a veces una mujer viene con múltiples dolencias y detrás de esas dolencias la causa es precisamente que está sufriendo el maltrato en la relación de pareja. Y si nosotros no lo buscamos, pues estamos no usando la beneficencia de brindarle todos nuestros saberes para que la persona pues pueda sentirse que cuenta con nosotros para toda esta ayuda. Dentro de los retos fundamentales que identifico en la atención a las víctimas de violencia basada en el género, se encuentran la eliminación de la inequidad de género. Las formas de inequidad en que viven hombres y mujeres en las sociedades permiten que la violencia basada en género, principalmente contra las mujeres y las niñas, continúen en los escenarios, tanto públicos como privados. Es un gran reto cambiar la manera como son socializados hombres y mujeres, así como las definiciones e interpretaciones que tenemos de feminidad y masculinidad, que establecen posiciones de relativo poder y control tanto en los hogares como en la sociedad. Frecuentemente calan en todos los sectores, llegando a que se mantengan incluso en los decisores a cualquier nivel. Y si pienso en pequeño, es un reto, por tanto, abordar la inequidad de género en las personas que tienen la responsabilidad de administrar justicia, educación de las nuevas generaciones, de cuidar la salud, los servicios sociales y de seguridad para las sobrevivientes, por solo citar algunos ejemplos. Porque muchas veces estos decisores mantienen muchas de las mismas perspectivas que deben combatir. Es por ello que dentro de los grandes retos para acabar con la violencia basada en el género se encuentran, por un lado, el desenmascarar cómo roles y actitudes de género perjudiciales están profundamente arraigados en todas las estructuras de la sociedad, y por otro lado, la promoción de valores de respeto mutuo y equidad. Por tanto, un requerimiento fundamental lo constituye el establecimiento efectivo de un enfoque integral y coordinado para abordar la violencia de género y garantizar una atención adecuada y efectiva a las víctimas. Otro desafío importante es la falta de coordinación entre los diferentes actores involucrados en la atención a las víctimas. Es esencial establecer mecanismos de colaboración y trabajo en red entre los servicios de salud, de justicia, seguridad social y organizaciones de la sociedad civil para garantizar una respuesta coherente y efectiva. Por otro lado, el desarrollo de la investigación con impacto en la sociedad, implementación en la práctica, con una mayor profundización explicativa y accionar desde sólidas bases científicas ante este flagelo, que conlleve la educación de la población desde edades tempranas. Reto, seguir trabajando por adecuados mecanismos de judicialización, sanción a los perpetradores desde una justicia restaurativa, así como protección de la víctima y erradicación de actitudes que promuevan, justifiquen o toleren la violencia. Y esto en consonancia con lo dictado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También la asignación de presupuesto suficiente y estable, o sea, que se mantenga, de infraestructuras y personal con las capacidades y conocimientos demandados para prevenir y responder eficazmente frente a la violencia. También que se establezcan mecanismos de coordinación y monitoreo a nivel nacional más eficaces con estadísticas públicas y actualizadas, que faciliten la planificación de las políticas. La información estadística sobre la magnitud, naturaleza y consecuencia de la violencia basada en género resulta insuficiente. Este es un reto. Aumentar servicios para sobrevivientes y la calidad de estos. La demanda de servicios por parte de las sobrevivientes a la violencia la considero baja en relación con la realidad que acontece. Este es otro reto, o sea, desarrollar las capacidades en las víctimas para solicitar los servicios requeridos.
Y por último, la creación de una ley integral, una norma legal que regule la atención, que se cumpla y que no sea letra muerta. No podemos cerrar los ojos ante la violencia de género. Es nuestro deber como sociedad garantizar seguridad y el bienestar de todas las personas. Yo creo, considero, asumo que la atención a las víctimas de violencia basada en género no es solo brindar servicios, es brindar comprensión, empatía y un espacio seguro para sanar. Las víctimas merecen nuestra solidaridad y apoyo incondicional. Escuchemos sus voces y trabajemos juntos para construir un mundo libre de violencia. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.